Muy buenos días, estimado profesor y compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre las medidas de protección. Las medidas de protección establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, presenta, pues como ya lo mencioné, medidas de protección que para entenderlas, primero debemos definir su finalidad. A diferencia de la prisión preventiva, que como tal busca que el procesado no se fugue, las medidas de protección tienen un objetivo humanitario, que viene a ser el proteger la integridad física y psicológica y sexual de las víctimas y testigos, evitando que el delito continúe o que se repita. ¿Cómo se ordena? Bueno, estas medidas pueden ser solicitadas por la fiscalía o por la víctima y deben ser ordenadas motivadamente por un juez de garantías penales, quien debe verificar si, bueno, la necesidad y la proporcionalidad de la medida. Entrando en la parte procesal, tenemos que la regla general es que en el sistema acusatorio ecuatoriano, tanto las medidas cautelares como las de protección se deben de resolver en audiencia oral, pública y contradictoria. Esto garantiza el derecho a la defensa. Sin embargo, existen excepciones cruciales. La ley permite que, en ciertos casos, el juez ordene medidas de protección sin necesidad de llamar a una audiencia previa en casos de urgencia fáctica. ¿Por qué? Esto se puede dar ya que si esperamos a convocar a una audiencia para prohibir que un agresor se acerque a su víctima, el daño ya podría haberse consumado. Entonces, por tanto, el juez puede otorgarlas inmediatamente al recibir la noticia de un delito. Esto especialmente se da en casos de flagrancia y posteriormente pues se ratifican en una audiencia. Ahora, las medidas y los casos específicos. ¿Cuáles son estas medidas? Estas medidas están listadas taxativamente en el artículo 558 del COIP. Aunque son varias, las más comunes y las más relevantes son las siguientes. Tenemos la primera, que viene a ser la prohibición de acercamiento, en la cual el agresor no puede acercarse a la víctima ni a su lugar de trabajo o de estudio. Tenemos como segundo punto la boleta de auxilio, que bueno, en este caso es para que la fuerza pública intervenga inmediatamente. Tenemos el tercer punto, la salida del agresor del hogar y el reintegro de la víctima al mismo. Como cuarto punto tenemos la prohibición de comunicación, esto sea por cualquier medio, incluyendo las redes sociales. Y como quinto punto tenemos el tratamiento psicológico. Esto se da para el procesado y para la víctima. Ahora, acerca de la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar y la pensión alimenticia, el COIP es muy estricto en casos de violencia intrafamiliar. En estos casos, el juez penal tiene la facultad excepcional de fijar una excepción de alimentos provisional. Esto viene a ser de vital importancia para evitar la violencia económica. Quiere decir esto que asegura que la víctima no tenga que depender del agresor para subsistir mientras dura todo el proceso. Y por último, haré mención sobre la revocatoria. Si bien el juez puede dar la medida sin una audiencia por urgencia, para quitarla o revocarla, la regla sí cambia. La revocatoria sí requiere obligatoriamente de una audiencia. En este caso, el procesado debe de demostrar ante el juez que los hechos que motivaron a la medida han desaparecido. Y pues no se pueden levantar medidas de protección de oficio o por escrito sin escuchar a la víctima. En conclusión, las medidas de protección son la herramienta más eficaz que presenta el COIP para tutelar tanto la vida de la víctima de forma inmediata, priorizando su seguridad sobre las formalidades procesales. Muchas gracias.